Durante años, Freud insistió en una verdad que incomoda. Nadie escapa de su infancia. Lo que parece olvidado, lo que creemos superado, sigue vivo, latiendo en lo más profundo de nuestra mente. Allí, en las sombras del inconsciente, habita el origen de nuestros vínculos, nuestras elecciones y nuestras rupturas más dolorosas. Freud observó que las primeras experiencias emocionales, especialmente con nuestros padres, marcan para siempre nuestra capacidad de amar. Desde la cuna aprendemos qué es el afecto, cómo se recibe y, sobre todo, qué debemos hacer para merecerlo. En esa etapa temprana, muchas veces sin lenguaje, se configuran patrones invisibles que, décadas después, repetirán su eco en nuestras relaciones de pareja. El niño no ama de forma racional, ama con desesperación. El afecto que no recibe se convierte en herida, en vacío, en necesidad eterna. Y esa necesidad se convierte en una búsqueda inconsciente. Es por eso que muchos adultos, sin entender por qué, se sienten atraídos por personas emocionalmente inaccesibles, frías o distantes. No es casualidad, es familiar. En las sociedades hispanas, y especialmente en la cultura española, el lazo con la madre tiene un peso inmenso. La figura materna, frecuentemente protectora en exceso, puede convertirse en el primer amor imposible. Una madre que ama pero controla, que cuida pero exige, que abraza pero también condiciona. Desde la mirada freudiana, esta relación no solo marca nuestra forma de ver el amor, sino también lo que esperamos o tememos de él. Freud llamó a este fenómeno el complejo de Edipo, una etapa en la que el niño siente un deseo inconsciente por el progenitor del sexo opuesto y rivaliza también inconscientemente con el del mismo sexo. Aunque esta teoría fue ampliamente debatida, su esencia permanece vigente. Nuestras primeras relaciones familiares se convierten en moldes invisibles que proyectamos sobre futuras parejas. En la España moderna, donde los vínculos familiares aún tienen un peso central, estas dinámicas suelen prolongarse hasta la vida adulta. Hijos que no se independizan emocionalmente, hijas que repiten la historia de sus madres, parejas que parecen elegidas para reencarnar antiguos dolores. Todo esto sucede sin que lo sepamos, no porque no podamos verlo, sino porque no queremos. Porque si miramos muy de cerca, podríamos descubrir que el dolor que sentimos en el presente no es nuevo. Es antiguo, conocido, infantil. Freud afirmaba que lo inconsciente es lo reprimido, y lo reprimido, lejos de desaparecer, se filtra en nuestros actos, palabras, decisiones y elecciones amorosas. Cuando alguien nos hiere, cuando una relación fracasa sin explicación, cuando sentimos que damos todo y recibimos migajas. No, siempre se trata del otro. A veces se trata de una herida no sanada, de una carencia temprana que seguimos intentando compensar. ¿Por qué algunos buscan constantemente relaciones imposibles? ¿Por qué otros sabotean lo que parece sano y estable? ¿Por qué sentimos que repetimos la misma historia, con distintos rostros? La respuesta, según Freud, no está en el presente, sino en el pasado. Y no en cualquier pasado. En ese pasado infantil donde el amor fue aprendido junto al miedo, la culpa y el deseo de ser suficiente. En su consulta de Viena, Freud escuchaba una y otra vez las mismas historias disfrazadas. Mujeres que amaban demasiado, hombres que huían sin entender por qué, personas que sufrían por amores no correspondidos, como si el dolor fuera una constante inevitable. Y en todos los casos, cuando escarbaban más allá del relato superficial, encontraba una herida de infancia, una ausencia, un rechazo, una sobreprotección, un abandono emocional. Estas heridas no siempre se originan en grandes traumas. A veces,
un simple gesto reiterado, una mirada de desaprobación, una palabra de crítica, una falta de ternura, es suficiente para que el niño internalice que no es digno de amor incondicional. Esa creencia se arraiga en lo más profundo y con los años se transforma en un patrón. Buscar lo que no se puede tener, aceptar menos de lo que se merece, temer al amor real, porque representa un riesgo demasiado grande. La mente humana, decía Freud, es un teatro donde se repiten las mismas obras bajo distintas máscaras, y el amor, ese escenario donde nos mostramos más vulnerables, es donde se manifiestan nuestros guiones inconscientes con más fuerza. Por eso, para entender por qué arruinamos nuestras relaciones, primero debemos mirar hacia atrás, no con culpa, sino con claridad. Romper el ciclo exige un acto de valentía, reconocer que no somos plenamente libres cuando amamos, que hay hilos invisibles que nos arrastran a repetir una y otra vez lo que conocimos en la infancia. Pero también implica esperanza, porque lo que fue aprendido puede ser desaprendido, y al hacerlo, no solo dejamos de arruinar nuestras relaciones, también dejamos de arruinarnos a nosotros mismos. Hay algo profundamente inquietante en nuestra forma de desear. A menudo, lo que más anhelamos no es lo que nos hace bien, sino precisamente lo contrario, lo que nos hiere, nos consume, nos deja vacíos. Freud fue uno de los primeros en enfrentarse a esta paradoja. Mientras la lógica empuja hacia el bienestar, el inconsciente empuja hacia la repetición del sufrimiento. ¿Por qué? Freud llamó a esto pulsión de muerte o tánatos, un impulso inconsciente que nos lleva a repetir situaciones dolorosas, destructivas, incluso cuando sabemos, racionalmente, que deberíamos alejarnos. Esta fuerza no actúa con gritos, sino con susurros. Nos atrae hacia personas emocionalmente inestables, nos mantiene en relaciones que nos quiebran lentamente, nos hace sentir vivos en medio del caos. No porque lo disfrutemos, sino porque, en algún nivel oculto, lo necesitamos. Este fenómeno es aún más fuerte cuando el sufrimiento se parece al pasado. Si creciste con un amor que dolía, si aprendiste que ser querido implicaba sacrificio, control o abandono, entonces es probable que tu deseo adulto busque eso mismo. No por masoquismo, sino por familiaridad. El inconsciente prefiere lo conocido, incluso si duele. En la cultura española, donde la pasión y la intensidad emocional están profundamente arraigadas, este patrón se manifiesta con frecuencia. Relaciones intensas que rozan la obsesión, discusiones que se convierten en rutinas, reconciliaciones ardientes que solo prolongan el ciclo. La intensidad se confunde con amor y el drama con profundidad. Pero Freud advertía, lo que te atrae no siempre es lo que necesitas, y lo que repites no siempre es amor. El deseo, para Freud, es un lenguaje del inconsciente. No sigue normas morales ni sociales. No le interesa la estabilidad ni el equilibrio. Se dirige hacia lo que representa una promesa de completud, aunque sea ilusoria. Por eso, muchas veces deseamos a quienes no pueden amarnos, a quienes nos rechazan o nos hacen sentir insuficientes, porque, en algún rincón de nuestra mente, creemos que si logramos ser amados por ellos, repararemos una herida antigua. No es casualidad que muchas personas se enamoren de figuras inaccesibles. El jefe casado, la pareja emocionalmente ausente, el amante que desaparece y regresa. Freud lo llamaba repetición neurótica. Se trata de una compulsión a revivir lo mismo una y otra vez, con la esperanza inconsciente de que, esta vez, el final sea distinto. Pero rara vez lo es. La atracción hacia lo destructivo no siempre es evidente. Puede disfrazarse de romanticismo, de entrega incondicional, de amor verdadero. Pero en el fondo, responde a una lógica interna,
si me esfuerzo lo suficiente, si aguanto el dolor, si no me rindo, entonces seré amado. Esta creencia, muchas veces forjada en la infancia, se convierte en una trampa emocional. Freud observó que el deseo no solo se forma a partir de lo que nos gusta, sino también de lo que nos falta. Y esa falta se convierte en motor. Por eso, cuanto más inalcanzable es una persona, más fuerte puede ser la atracción. No porque esa persona tenga algo especial, sino porque representa una oportunidad de reparar lo irrecuperable. El problema es que esa reparación rara vez ocurre. En lugar de sanar, la herida se abre una y otra vez. En la tradición cultural española, donde la literatura y el cine han idealizado el sufrimiento amoroso, desde Lorca hasta Almodóvar, este tipo de deseo se percibe casi como inevitable. Pero Freud nos invita a cuestionar esa normalización, a preguntarnos si realmente deseamos a quien deseamos, o si estamos atrapados en una repetición inconsciente que solo conoce un guión: amar lo que hiere. La respuesta a por qué te atrae lo que te destruye no está en el presente, no está en la persona que hoy te ignora o te confunde. Está en el pasado, en los vínculos primarios que moldearon tu deseo. Tal vez no te sentiste suficiente para tu madre. Tal vez tu padre era ausente, crítico, indiferente. Y ahora, sin saberlo, buscas en tus parejas esa validación que nunca llegó. El problema es que la sigues buscando en los lugares equivocados. El deseo inconsciente no se cambia con fuerza de voluntad. No basta con decidir, ahora voy a elegir mejor. El deseo se transforma cuando se hace consciente. Cuando puedes mirar atrás y entender que lo que te atrae no es amor, sino repetición. Que lo que te engancha no es la persona, sino la herida que esa persona activa. Freud no ofrecía soluciones rápidas, pero ofrecía algo más valioso, una forma de ver con claridad, de entender que nuestros fracasos amorosos no siempre son culpa del destino, ni de la mala suerte, ni de la maldad del otro. A veces son el eco de un deseo antiguo que aún no ha sido nombrado, un deseo que, hasta que no se revele, seguirá eligiendo lo mismo, una y otra vez. No hace falta gritar, romper platos o traicionar para destruir una relación. A veces, el acto más devastador ocurre en silencio, en una mirada evitada, en una palabra no dicha, en la elección inconsciente de repetir un patrón que lleva inevitablemente al fracaso. Freud lo sabía. Sabía que muchos no son abandonados, sino que se abandonan a sí mismos desde el inicio, que el sabotaje emocional no siempre es visible, pero siempre deja huella. El sabotaje comienza con el miedo, un miedo que no se reconoce porque no se comprende. Miedo a la intimidad, al rechazo, al amor verdadero. Miedo a ser visto de verdad, porque cuando alguien te ama de forma auténtica, no puedes esconderte. Y si dentro de ti vive la creencia de que no eres suficiente, entonces el amor se convierte en amenaza, no porque sea dañino, sino porque contradice la imagen que tienes de ti mismo. Freud describió este fenómeno como una colisión entre el deseo y el superyo. Mientras el elo desea amor, cercanía, placer, el superyo, la parte moral y crítica de la psique, susurra que no lo mereces, que algo va a salir mal, que mejor te alejes antes de que duela. Y así, sin darte cuenta, empiezas a sabotear. Te vuelves frío, evasivo, celoso, controlador. Dices que todo va bien, pero por dentro estás preparando la huida. En la sociedad española, donde las emociones son expresivas y el afecto es parte esencial del vínculo, este tipo de sabotaje puede pasar desapercibido. Se confunde con orgullo, con carácter fuerte, con así soy yo.
Pero debajo de esas máscaras, muchas veces hay un niño herido que aprendió que amar duele y que ser amado, de verdad, es demasiado peligroso. Uno de los mecanismos de defensa más frecuentes en el sabotaje amoroso es la proyección. En lugar de asumir tus propios miedos o inseguridades, los proyectas sobre la pareja. Acusas al otro de lo que tú mismo temes. Seguro me va a dejar. No me quiere lo suficiente. Está escondiendo algo. De esta forma, creas distancia. Y en esa distancia confirmas tus propias profecías. El otro se cansa, se va, y tú repites, lo sabía. Otro mecanismo clásico es la racionalización. Justificas tu huida con argumentos lógicos. No, estoy listo. No era el momento. No teníamos futuro. Pero en realidad, lo que no estás listo para enfrentar es la posibilidad de ser feliz. Freud decía que el ser humano puede soportar mucho sufrimiento, pero a veces le cuesta soportar el amor, porque el amor exige entrega, vulnerabilidad, confianza, todo lo que el inconsciente ha aprendido a temer. Muchas personas arruinan sus relaciones justo cuando todo parece ir bien, cuando encuentran a alguien que las trata con respeto, ternura y presencia. Entonces, algo se activa dentro, una voz que dice, esto es demasiado, esto no puede durar, esto no es real. Y en lugar de entregarse, empiezan a buscar fallos, a provocar discusiones, a crear distancia. No porque no quieran ser felices, sino porque no saben cómo manejarlo. Freud lo explicó con una idea poderosa. A veces, el sufrimiento es más cómodo que la alegría, porque el sufrimiento es conocido, predecible. La felicidad, en cambio, exige una transformación interna. Dejar atrás las viejas creencias, los traumas, la identidad de víctima. Y eso da vértigo. En la cultura española, donde el amor suele vivirse con intensidad, muchas veces se confunde pasión con conflicto. Se cree que si no hay celos, si no hay altibajos, si no hay drama, entonces no hay amor verdadero. Pero eso no es amor, es repetición. Repetición de una historia no resuelta, de un vínculo que alguna vez dolió y que hoy se sigue buscando con otros rostros. El sabotaje emocional no siempre destruye la relación de inmediato. A veces lo hace lentamente, con indiferencia, con silencio, con la falta de pequeños gestos que alimentan el vínculo. Y cuando la relación finalmente muere, la persona se siente confundida, vacía, culpable. No entiende por qué todo se vino abajo. Pero si mira con atención, verá que la destrucción comenzó desde dentro. Freud enseñó que solo haciendo consciente lo inconsciente podemos cambiar, que mientras no veamos nuestros propios mecanismos, estamos condenados a repetirlos, una y otra vez, porque el inconsciente no distingue entre pasado y presente, solo quiere repetir, y cada nueva relación se convierte en escenario para esa repetición silenciosa. Romper este patrón requiere un acto de honestidad brutal. Mirarse al espejo sin filtros, preguntarse, ¿qué parte de mí tiene miedo a ser amado? ¿Por qué me alejo cuando todo parece ir bien? ¿Qué estoy repitiendo sin darme cuenta? No se trata de culparse, sino de comprender, de entender que el sabotaje no es un acto de maldad, sino de supervivencia emocional. Es la forma que encontró tu mente para protegerse de un dolor antiguo. Pero ya no eres ese niño indefenso. Hoy puedes elegir diferente. Puedes quedarte cuando antes huías. Puedes hablar cuando antes callabas. Puedes amar sin destruir. Y cuando lo haces, algo profundo cambia. No solo en la relación, sino en ti. Porque dejas de ser esclavo del miedo. Porque te das la oportunidad de vivir el amor sin repetir el dolor. Hay una pregunta que se repite en el silencio de muchas noches. ¿Por qué siempre me enamoro de quien no me quiere?
¿Por qué insisto en perseguir a quien me ignora, a quien me desprecia, a quien me hace sentir pequeño? Freud no se sorprendía ante estas preguntas. Para él, el amor no es libre. El amor, ese que elegimos una y otra vez, nace de la herida, de la falta, de aquello que nunca tuvimos, pero seguimos buscando como si la vida dependiera de ello. Cuando alguien nos rechaza, activa un eco antiguo, nos devuelve a ese momento en la infancia en el que no fuimos vistos, en el que nuestra necesidad de afecto fue ignorada o castigada, y en lugar de aceptar esa herida, el inconsciente decide recrearla. Busca personas que nos recuerden, aunque sea de forma velada, a esa figura que nos negó el amor. Porque si logramos que esta vez el otro nos elija, sentiremos que la herida se cierra, pero no se cierra, solo se reabre con más fuerza. Freud llamaba a esto transferencia. Es el mecanismo por el cual proyectamos sentimientos antiguos sobre personas actuales. No vemos al otro como es, sino como queremos o necesitamos que sea. Por eso elegimos a quienes nos rechazan, no porque nos guste sufrir, sino porque representan una posibilidad inconsciente de reescribir una historia vieja, una historia donde antes fuimos abandonados, pero ahora seremos elegidos, aunque eso casi nunca sucede. En la cultura española, tan marcada por el orgullo, el honor y la intensidad emocional, este patrón se vive con aún más fuerza. La atracción por lo inalcanzable se romantiza. El amor no correspondido se convierte en símbolo de profundidad, de entrega. Pero detrás de esta narrativa hay una verdad más dura. Estamos atrapados en un espejo roto, buscando en otros la validación que no pudimos darnos a nosotros mismos. Elegimos a quienes nos rechazan porque, en el fondo, creemos que no merecemos ser amados sin condiciones. Esa creencia se forma en la infancia y se fortalece con cada experiencia de rechazo no elaborada. El niño que no se sintió suficiente crece para convertirse en un adulto que se enamora de quien le recuerda esa insuficiencia, no por elección consciente, sino por programación emocional. Freud también hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, una tendencia a sentir atracción por quien no se parece a nosotros, por quien representa un desafío, una distancia. Pero esa distancia no es física ni cultural, es emocional. Nos sentimos atraídos por quien no nos necesita, por quien parece inalcanzable, porque creemos que, si logramos cruzar ese abismo, habremos ganado algo más que amor. Habríamos vencido al pasado. El problema es que ese intento rara vez funciona, porque lo que buscamos no es al otro, sino a nosotros mismos reflejados en el otro. Queremos que alguien nos ame de la forma en que no fuimos amados, que nos vea como nunca fuimos vistos, que nos elija, no por quienes somos hoy, sino por quienes fuimos, y no fuimos cuando más lo necesitábamos. Y así comienza el ciclo. Idealizamos a alguien que no está disponible. Nos esforzamos por conquistarle. Sufrimos cuando nos rechaza. Nos sentimos vacíos. Nos prometemos no repetirlo. Y luego volvemos a empezar. Porque el inconsciente no se guía por promesas, sino por huellas emocionales profundas. En la narrativa popular española, desde las coplas hasta el cine, el rechazo amoroso se ha presentado como prueba de amor verdadero. Si duele, es porque es real. Pero Freud nos invita a cuestionar esta lógica, a preguntarnos si realmente estamos amando al otro o si solo estamos luchando contra nuestro propio reflejo, un reflejo distorsionado, fragmentado, que nos obliga a buscar en el exterior lo que solo podemos reconstruir en el interior. Es en ese espejo roto donde se esconde una de las grandes trampas del deseo, la confusión entre amor y reparación. No estamos buscando pareja, estamos buscando redención.
y eso convierte cualquier relación en un campo de batalla emocional, uno donde el otro, sin saberlo, lleva el peso de nuestros traumas, nuestras carencias, nuestros anhelos no resueltos. Freud enseñaba que para amar de verdad, primero hay que dejar de buscar en el otro lo que nos falta. Hay que dejar de hacer del amor una misión de rescate. Solo entonces podemos ver al otro como es, y no como una extensión de nuestra historia inconclusa. Elegir a quienes nos rechazan es una forma de confirmar lo que ya creemos de nosotros mismos. No soy suficiente. No merezco ser amado. Si me rechazan es porque hay algo mal en mí. Y mientras no cuestionemos esas creencias, seguiremos repitiendo el mismo guión una y otra vez. Romper este ciclo requiere un acto profundo de autocompasión. Reconocer que no necesitamos mendigar amor, que no estamos condenados a ser siempre los no elegidos, que la historia de nuestra infancia no define nuestro presente, que el amor verdadero no humilla, no hiere, no se hace rogar, y que tal vez el primer paso para dejar de elegir a quienes nos rechazan es empezar a aceptarnos a nosotros mismos. Durante todo este recorrido, hemos descubierto las capas profundas que explican por qué tantas veces repetimos relaciones que nos duelen, por qué nos atrae lo que nos lastima y por qué, incluso amando, saboteamos lo que más deseamos. Ahora llegamos al momento más difícil y más valiente, el de romper el patrón, el de salir del ciclo, el de, como decía Freud, hacer consciente lo inconsciente. Romper el patrón no es un acto instantáneo, no ocurre por una decisión aislada, ni por leer una frase inspiradora. Es un proceso lento, muchas veces doloroso, que implica mirar dentro de uno mismo con una honestidad feroz. Implica dejar de culpar al otro, al azar, a la mala suerte, y asumir que el verdadero conflicto habita en nosotros. Freud sostenía que el primer paso hacia la libertad emocional es el reconocimiento. Reconocer que lo que hoy duele no es nuevo, que las reacciones desmedidas, el miedo al abandono, la atracción por el rechazo o la necesidad de controlar no son defectos de carácter, sino huellas de una historia emocional no resuelta. Y solo al ver esa historia con claridad, podemos dejar de actuarla sin saberlo. En el contexto español, donde muchas veces se espera que los sentimientos se contengan o se disimulen, reconocer el dolor puede percibirse como debilidad. Pero Freud diría lo contrario. Solo quien se atreve a mirar su herida puede dejar de sangrar en silencio. Solo quien acepta su vulnerabilidad puede construir relaciones auténticas, sin máscaras ni defensas. Romper el patrón implica también aprender a diferenciar el amor real del amor repetido. El amor real es tranquilo, consistente, firme. No genera ansiedad constante ni necesidad de validación permanente. Pero cuando uno ha crecido entre vínculos inseguros, el amor real puede parecer aburrido o incluso amenazante. Por eso, muchas personas lo rechazan sin darse cuenta. Creen que no hay chispa, cuando en realidad lo que falta es drama. Y eso no es una pérdida, es una oportunidad. Freud hablaba de la ganancia secundaria del síntoma, esa pequeña satisfacción que, en lo profundo, obtenemos de nuestros propios conflictos. A veces, mantenernos en relaciones destructivas nos evita enfrentar el vacío. A veces, el sufrimiento nos da una identidad. Romper el patrón, entonces, también implica renunciar a esas ganancias invisibles, a dejar de usar el amor como anestesia, como distracción, como justificación para no crecer. La terapia, desde la mirada freudiana, no busca dar respuestas rápidas, sino abrir preguntas profundas. ¿Qué deseo escondo detrás de este sufrimiento? ¿Qué parte de mí sigo castigando a través de mis relaciones? ¿A quién sigo buscando en cada pareja, esperando que esta vez sí me ame como necesito?
Responder a esas preguntas no es fácil, pero es necesario, porque mientras no las respondamos, seguiremos actuando bajo un guión que no escribimos, pero que repetimos con precisión. Seguiremos eligiendo desde la herida, no desde la libertad, y ningún amor puede florecer en un terreno donde la herida es quien manda. Romper el patrón también exige construir una nueva relación con uno mismo, aprender a darnos lo que buscamos desesperadamente en los demás: validación, ternura, comprensión. Solo cuando dejamos de mendigar afecto, podemos empezar a elegir desde la abundancia. Solo cuando nos tratamos con amor, podemos reconocer el amor verdadero cuando llega. En la cultura española, donde las relaciones sociales y familiares tienen tanto peso, este paso puede ser especialmente complejo, porque implica desapegarse de expectativas, desafiar mandatos, decir no, incluso cuando se espera un sí. Pero también puede ser profundamente liberador, porque nos permite amar sin cadenas, sin miedo, sin necesidad de repetir la historia una vez más. Freud decía que, donde estaba el ello, debe advenir el yo, es decir, donde había impulso ciego, debe aparecer conciencia, donde había repetición, debe haber elección. Ese es el verdadero acto de libertad, elegir diferente, elegir relaciones que no duelan, que no exijan destruirse para merecer amor, elegir quedarse cuando antes huíamos, elegir hablar cuando antes callábamos, elegir cerrar el círculo. La liberación no es olvidar el pasado, sino dejar de ser su prisionero. Es mirar atrás con compasión, entender que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos, y ahora sabemos más. Sabemos que el amor no tiene que doler para ser profundo, que la paz también puede ser intensa, que merecemos vínculos donde no tengamos que luchar por cada gesto de afecto. Y quizás el mayor acto de amor no sea hacia otro, sino hacia uno mismo. Atreverse a romper con años o décadas de patrones inconscientes es una revolución silenciosa. Es un renacer emocional, una forma de decir: ya no me castigo más, ya no repito más, ya no huyo más. Porque al final, como diría Freud, solo cuando conocemos nuestras sombras podemos abrazar nuestra luz. Solo cuando dejamos de temer al amor, podemos por fin vivirlo, en libertad, en presencia, en verdad.